Saludos, mi nombre es José Rigoberto Gabriel Argüelles. Estoy adscrito a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana y en el año 2023 gané el premio al decano por parte del área académica técnica. Dentro de las labores que tengo que hacer es precisamente hay un programa sobre difusión del conocimiento matemático, que es mi caso, y lo que hemos preparado son 4 videos donde vamos a hacer un poco de historia de las matemáticas, donde mostramos cómo el pensamiento matemático va prácticamente a la par de la evolución del ser humano. Después hay como 2 conceptos que surgen y que son completamente, digamos, ajenos, diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro, y cómo con el transcurrir de los años esos conceptos se intersectan. Y además también mostramos con estos 2 conceptos cómo las matemáticas están inmersas dentro de los fenómenos naturales en particular, pero pueden estar inmersas en otros tipos de fenómenos. Esta primera charla la he titulado La génesis de las matemáticas y bueno, la idea es ver históricamente cuándo podríamos decir que surgen las matemáticas. Entonces, de acuerdo a los arqueólogos y a los historiadores, pues tenemos que el primer objeto que tiene la idea de que el hombre primitivo empezó a utilizar las matemáticas o de alguna manera el conteo es un hueso de pata de babuino encontrado en una cueva en las montañas de Lebombo, entre la frontera de Suazilandia y Sudáfrica. Este hueso tiene 29 marcas y tiene aproximadamente 37,000 años. Lo que observamos ahí es un babuino, digamos, moderno, pero la idea que este babuino pues es descendiente de aquel babuino de hace 37,000 años. El hueso, digamos, ahí tenemos su imagen y después hay como un dibujo donde aparecen las 29 marcas. Aquí es muy difícil tratar de incidir qué fue lo que sucedió, por qué un ser humano tuvo la idea o la necesidad de hacer marcas y por qué 29. Entonces, entre algunas de las hipótesis es que pudo haber sido alguien que estuvo observando el cielo y que de alguna manera se dio cuenta que el ciclo lunar es de 29 días, 28, pero por ahí más o menos se iba aproximando el asunto. Después encontraron otro hueso llamado el hueso de Checoslovaquia. Este es un hueso de lobo encontrado en lo que era la antigua Checoslovaquia, que tenía aproximadamente 30,000 años. Y ahí se encontraron 57 marcas dispuestas en 11 grupos de 5 y 2 sueltas. Entonces tenemos una imagen de cómo estuvieron estas marcas. Y pues aquí otra vez surgen las hipótesis por qué 57 y podemos volver a ver que son 2 ciclos de la luna. Pero lo interesante de este hueso radica en que quien lo hizo empezó a tener la noción de agrupar. Y eso de agrupar de 5 en 5, actualmente nosotros, por ejemplo, en una votación,
agrupamos 4 y una rayita a los 4 que indican 5, porque después es más fácil contar de 5 en 5, quizás por los dedos de la mano. Entonces, esta parte de agrupación ya llama más la atención, que hay un desarrollo cognitivo en esta persona o personas que marcaron este hueso. Después sigue el hueso de Izango. Ahí podemos ver la imagen del hueso. Este es muy interesante. Se calcula que tiene 20.000 años de antigüedad. Es el hueso de peroné de un babuino también, pero hay un trozo de cuarzo incrustado en la parte de arriba. Entonces aquí con el cursor pueden ver aquí un pedacito de cuarzo. Y entonces la idea o las hipótesis que se marcan es que posiblemente fue el primer cuaderno utilizado, en el sentido que había algo donde marcar y un objeto con que marcar. Este hueso se encontró en una zona llamada Izango, situada junto al lago Edward, en la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda. Ese punto también es interesante porque prácticamente es donde nace el río Nilo. Actualmente se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Bélgica. Pero aquí ya el desarrollo cognitivo de quienes marcaron este objeto ya podemos observar que ya es superior, porque en el hueso tiene 168 incisiones transversales y otra vez hicieron grupos, agruparon. Entonces hay 3 columnas con estas rayitas o incisiones o marcas, y en la primera columna de la izquierda se presentan digamos agrupadas 11 marcas, 13, 17 y 19. Y entonces aquí ya hay más idea de que por algo agruparon 11, 13, 17 y 19. Pero lo más sorprendente es que si suman estos 4 números da 60. También los números que se presentan son todos primos. Alguien puede decir, ya esta persona ya tenía el concepto de número primo. Es muy complicado hacer esta afirmación porque ya no hay más cosas después de esto, ¿no? Si ya hubiera como el concepto de número primo, entonces de alguna manera se hubieran encontrado más cosas donde se hubiera desarrollado una matemática ya un poco más amplia. La columna central aparece 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5 y 7. Ahí lo interesante es que 6 es el doble de 3, 8 es el doble de 4, 10 es el doble de 5. Entonces ahí sí posiblemente la parte ya se tenía, digamos, esa parte de dado un número, posiblemente ver qué cosa es su doble. Y otra cosa que sorprende mucho es que cuando suman esta columna aparece el número 48. Uno diría, bueno, ¿y qué relación hay entre el 60 y el 48? Pues ambos son múltiplos de 12. Entonces, pareciera que pudiera existir ya por ahí la idea de una base 12. Y la otra columna tiene los números 11, 21, 19 y 9, y cuando lo suman otra vez da 60. Entonces, este hueso pues es más rico. Ahí podemos ver un dibujo en cómo aparecen las marcas y cómo de alguna manera al sumar dieron 60. Bueno, pero estamos hablando de un objeto de 37.000 años, otro de 30 y uno de 20,
y después como que se pierde porque hay otros huesos, pero no se ve que haya ya un desarrollo matemático. El desarrollo matemático lo vamos a encontrar principalmente en las civilizaciones antiguas. Una de ellas son los egipcios, y ahí aparece un papiro de Rin o papiro de Asmes. El nombre de Rin proviene de que fue alguien que por los 1800 compró este papiro y después lo donó a un museo. Pero este papiro, que era donde se hacía la escritura de los egipcios, al parecer lo escribió Ames, que a su vez él mismo dice que lo que escribe no son resultados de él, sino que fue como una recopilación que hizo del conocimiento. Y entonces aquí ya empieza una matemática más desarrollada. De hecho, el papiro inicia con la frase: cálculo exacto para entrar en conocimiento con todas las cosas existentes y todos los secretos y misterios. Y en particular, en ese papiro se ha descubierto que ya los egipcios manejaban una aproximación al número pi. Recordemos que el número pi es, digamos, la relación entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro, que cabe el diámetro 3 veces y sobra un pedacito, y ese pedacito se ha estado calculando. Entonces ellos decían que la relación era 256 entre 81, que da como resultado 3.16049383, que si se dan cuenta era muy cercano al 3.14159265, que es el número pi con precisión de 8 cifras decimales. Entonces aquí prácticamente estaban muy cerca con 2 cifras decimales. Y bueno, hay otras cosas en los egipcios. Hay un sistema de numeración, pero pasamos después a las tablillas babilónicas. Entonces, en Babilonia se desarrolló una cultura, y aquí básicamente ellos ya trabajaban el barro, hacían ciertas tablillas, y antes de que se secaran escribían en esas tablillas. Entonces hay alrededor de 2000 tablillas con información astronómica. Ya algo que ya se comprobó es que ya los babilonios utilizaban un sistema en base 60, es decir, requerían 60 símbolos para representar los números. Curiosamente, ellos no utilizaban el 0. Y todavía de este sistema, hasta nuestra actualidad, todavía tenemos, por ejemplo, que el tiempo se mide en horas, que a su vez cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, todavía seguimos utilizando la base 60. O la circunferencia se trabaja en que es dividida en 360 partes. Y entonces estas 360 partes otra vez es un número en base 60, y algo de lo que se supone es que se utilizó digamos, asignarles dividir la circunferencia entre 360 partes, porque es un número que es divisible por muchos. Todo lo que tenemos ahí va abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, todos esos números dividen a 360, y de alguna manera eso enriquece al hacer geometría dividiendo la circunferencia en 360 partes. De las tablillas, hay una tablilla Plympton 322, y
Se llama así porque es el objeto etiquetado con el número 322 de la colección de George Arthur Blanton, que se encuentra en la Universidad de Columbia. Algo muy interesante es que en esta tablilla aparecen ternas pitagóricas. ¿Qué cosas son las ternas pitagóricas? Bueno, pues el teorema de Pitágoras nos asegura que si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto, entonces se satisface que la suma de los catetos al cuadrado nos da el cuadrado de la hipotenusa. Y entonces las ternas pitagóricas consiste en encontrar números naturales que satisfagan esta relación. Es decir, que si tomo dos de ellos y los elevo al cuadrado, los sumo, eso me tiene que dar el cuadrado del tercer número. Y se puede comprobar de manera sencilla, haciendo operaciones, ya sea con lápiz y papel o en una calculadora, que 289, 240 y 161, al elevar al cuadrado 240, al elevar al cuadrado 161, al sumarlos, me va a dar el cuadrado de 289. Y lo mismo pasa con la otra terna pitagórica, el 169, el 120 y el 119. Bueno, entonces ya aquí se puede ver entonces que ya hay ciertos indicios hacia la teoría de números. Y bueno, uno se pregunta si nuestra mano tiene 5 dedos y juntamos las dos manos y tenemos 10 dedos, entonces, ¿por qué no se utilizó, o los babilonios utilizaron un sistema decimal como el que ahora tenemos? Nuestro sistema decimal tiene 10 objetos a los cuales les llamamos dígitos, y a partir de ahí entonces nosotros construimos una numeración que es muy interesante porque es posicional en el sentido de que la posición de cada uno de los dígitos me va representando, por ejemplo, unidades, decenas, centenas, y además los algoritmos que se generan para sumar y multiplicar, el hecho del sistema decimal hace que sean muy eficientes, cosa que por ejemplo no pasa con la representación de números romanos. Y entonces una hipótesis que se tiene sobre por qué utilizar la base 60, que por ejemplo todavía hace algunos años se utilizaba mucho en las compras, me da una docena de tal objeto, o media docena, que eran 12 objetos. Y entonces una idea es que precisamente la manera en que se contaba era la siguiente. Los dedos de la mano derecha estaban etiquetados por 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la mano izquierda, la mano tiene aquí 3 huesos, y entonces se numeraban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces ahí estaba la docena, y entonces si multiplicábamos 12 por 1, era 12, por 2, 24, por 3, 36, por 4, 48 y por 5, 60. Entonces era la manera de contar. Se necesitaban 60 símbolos para que pudiéramos tener la base 60. Y algo que pudo pasar es que este dedo pulgar de la mano izquierda no se le asignaba ningún número. Entonces posiblemente esto debía de haber sido el 0, pero no se dieron cuenta y los babilonios no utilizaban. Y bueno, aquí terminamos nuestra primer video. Espero que les haya gustado y
nos vemos en el segundo video. Gracias.